Secuencia 4, sesión 1. Proporcionalidad directa e inversa. Para empezar, de los 112.336.538 habitantes en nuestro país, el 10% carece de agua potable y 43% no tiene instalaciones sanitarias mínimas. El agua es un recurso insustituible y necesario para la vida. Por eso tenemos que cuidarla. Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, al cerrar la llave del agua mientras se cepillan los dientes. Una familia de 5 personas ahorra hasta 40 litros al día. Tomando esta medida como base, ¿cuánta agua ahorrarán en una semana si gastan la misma cantidad diariamente? ¿Cuánta agua ahorrará una familia de 3 personas en un día? Considerando que en una casa el agua de un tinaco de 1000 litros de capacidad les basta para 5 días, ¿cuánto les durará si el número de habitantes se duplica? En esta secuencia resolverás problemas de este tipo al trabajar la proporcionalidad directa e inversa. Manos a la obra. ¿Cuánta agua se gastan en la ducha? Número 1. Trabajen en pareja y consideren la información de la infografía. Completen la tabla 1 y tenemos aquí la tabla 1 que nos dice duración de la ducha por minutos y cantidad de agua gastada en litros. Aquí la infografía no se ve mucho, pero esa información está en esta parte. Dice, según la OMS, por lo que se alcanza a leer, no se ve mucho. Dice, según la OMS, una ducha estándar dura 10 minutos. Y aquí dice 200 litros de agua y 20 litros por minuto. Entonces aquí nos está diciendo en la tabla duración de la ducha en minutos. Entonces aquí nos está diciendo que son 10. Nos vamos al apartado donde son 10 minutos y la cantidad de agua que se gasta en esa ducha, que son una ducha promedio, se gastan 200 litros de agua. Entonces vamos a poner 200 litros de agua. ¿Cuándo son 10 minutos? Son 200 litros. Y tenemos que llenar pues los demás espacios. Aquí lo podemos hacer de dos formas, pero la más sencilla es dividir 200 entre 10, es decir, la cantidad de litros gastadas, que son 200, lo dividimos entre los 10 minutos para saber cuántos litros se van a gastar por minuto. Ya habíamos visto esto en las sesiones anteriores, que se dividía y se va un 0, por lo tanto nada más nos quedan 20. Entonces, en un minuto se gastan 20 litros. En 5 minutos, ¿cuántos litros se van a gastar? Es muy fácil, únicamente tenemos que multiplicar 5 por 20, ¿no? Porque si es un minuto equivale a 20 litros, 2 minutos a 40, 3 minutos a 60, 4 a 80 y 5 sería a 100 litros, que es lo mismo multiplicar 5 por 20, que sería 100. Después hacemos la siguiente, que sería 6 por 20, que sería 120, 7 por 20, 140, 8 por 20, 160 y así nos seguimos. Inciso B. En casa de Juan tienen un tinaco con una capacidad de 600 litros. Con base en la información de la infografía de la página anterior, completen la tabla 2. Y aquí vemos la tabla que nos dice duración de la ducha por minutos, 5 minutos, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14. Y luego dice para cuántas duchas alcanza. Recordemos los datos que teníamos en el ejercicio anterior. Nos decía pues que una ducha pues dura en promedio, dura 10 minutos. ¿Sí? En esos 10 minutos se gastan 200 litros de agua. Entonces, ¿qué va a pasar si nada más tiene una capacidad Juan de 600 litros? Pues tendríamos que dividir esos 600 litros entre 200 litros y nos quedaría que son 3. Entonces quedarían 3 duchas. Nos alcanzaría para 3 duchas con 600 litros. Entonces, aquí sería en 10 minutos nos alcanza para 3 duchas. Y bueno, vamos a hacer la siguiente, que sería de 5 duchas. Vamos a hacerlo por deducción. Sería, si media ducha, pues va a durar ¿cuánto? Si aquí son 10 minutos, media va a durar 5 minutos y por lo tanto
¿Cuántos litros va a gastar? Pues 100 litros. ¿Qué tenemos que hacer? El tinaco de Juan pues tiene 600 litros de capacidad. Lo vamos a dividir entre esos 100 litros y vamos a ver para cuántas duchas nos alcance, que sería en este caso 6. Prácticamente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos dividiendo estos 600 litros entre los litros de la tabla anterior y quedaría de esta forma. Pues bien, aquí copié ya la tabla anterior y lo único que estamos haciendo es dividir estos 600 litros entre los 100 y aquí nos quedó 6. Luego otra vez 600 entre 120 y eso es lo que nos va a dar acá. 600 entre 140 y va acá. Entonces quedaría de la siguiente forma. Quedando así las operaciones de esta forma. 600 entre 100, 6, que sería esta. 600 entre 120, que sería esta. Y así nos seguimos. 4.3, 3.8, 3.3, 3. Esta es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que lo voy a explicar en otro video, exclusivamente de proporcionalidad directa e inversa, con un procedimiento algorítmico, pero aquí el chiste sí es comprender el problema y una vez que lo comprendemos podemos aplicar el algoritmo y ya no nos preocupamos tanto de hacer un análisis, únicamente reflexionamos un poco y aplicamos el algoritmo. La ventaja de aplicar un algoritmo es que si ya sabes la reflexión y todo, es mucho más rápido poder acceder a ese conocimiento y por lo tanto contestar este tipo de problemas. Vamos al siguiente. Nos está diciendo qué cantidad de agua, tabla 3, cantidad de agua que se ha gastado en litros, dice 50, 100, 150, 200. Y por el otro lado nos dice cantidad de agua que se queda en el tinaco de la casa de Juan en litros. Recordemos que la casa de Juan tienen 600 litros, entonces si ya se gastaron 50, pues únicamente vamos a tener que hacer aquí en este caso una resta. A 600 le restamos 50 y esa es la cantidad de litros que quedan en el tinaco de Juan. En este caso serían 550. Si se gastaron 100, nos van a quedar 500. 150, 450, 200, 400, 250, 350, 300, 300, 350, 250, 400, 200. Número 2. Anoten una palomita a las tablas que cumplen con lo que se lista. Si las cantidades del primer renglón aumentan, las del segundo renglón también aumentan. Voy a poner aquí a un lado las tablas para que comparemos y ustedes decidan. Muy bien, vamos a analizar. Tenemos la tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Dice si las cantidades del primer renglón es esta, en este caso es esta y en este caso es esta, aumentan, es decir que va de forma ascendente, las del segundo renglón también aumentan. Veamos primero la tabla 1. En la tabla 1 vemos que va de forma ascendente, es decir que va incrementando 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en la segunda columna vemos que pues también va aumentando. Por lo tanto, esta sí cumple con la primera condición que nos está marcando ahí. Por lo tanto, voy a ponerle una palomita. Veamos la segunda tabla. Vemos que aquí también va en aumento, pero ¿qué pasa en la segunda columna? 6, 5, 4, 4.3, pues 3.8, 3.3, 3. Aquí va disminuyendo. Por lo tanto, la condición de que si aumentan en el primer renglón, las del segundo renglón aquí no están aumentando, aquí va disminuyendo. Por lo tanto, aquí pues no se palomea. Y después la siguiente, vamos a ver. Aquí vemos que pues va aumentando en el primer renglón y en el segundo renglón va disminuyendo. Por lo tanto, tampoco cumple con esta condición. Por lo tanto, no palomeamos. Condición 2. Si las cantidades del primer renglón aumentan, las del segundo renglón disminuyen. Es decir, lo contrario a esta. Aquí se recuerdan que aumenta, aumenta, pero en este caso, ¿qué pasa? Aquí aumenta y acá disminuye. Veámoslo así de forma de izquierda a derecha. Y también acá vemos que va aumentando, pero aquí va disminuyendo. Entonces, en la tabla 2 y en la tabla 3, ahí sí se cumple con esta condición. Por lo tanto, palomeo que en la tabla 2 y tabla 3 sí se cumple esa condición. Condición número 3.
Si una cantidad del primer renglón aumenta el doble, su correspondiente en el segundo renglón también aumenta el doble. Vamos a analizar acá, por ejemplo, de 5 es a 100. Entonces el doble 10 sería 200. Entonces vemos que acá sí se cumple esa condición. Vamos a ver en la tabla 2. Si aquí 5 es a 6, 10 es a 3. Aquí, ¿qué pasó? Pues disminuyó, no fue el doble. Por lo tanto, aquí no se cumple condición. Aquí sí se cumple condición. Vamos en la tabla 3. Aquí 50 es a 550 y vemos que 100 es a 500. Aquí pues no se cumple ninguna condición. Entonces, bueno, no disminuye, pero no es a la mitad ni es el doble. Entonces la única que cumple con esa condición es la tabla número 1. Y palomeo acá. Siguiente condición dice, si una cantidad del primer renglón aumenta al doble, su correspondiente en el segundo renglón disminuye a la mitad. Entonces aquí ya habíamos visto 5 es a 100, 10 es a 200. Aquí no disminuye a la mitad, aquí aumenta el doble. Pero en este caso de la tabla 2 sí vemos esa condición. Aquí 5 es a 6 y 10 es a 3. Es decir que de 6 pasó a la mitad a 3. ¿Y qué pasó acá? Pues el doble, pero acá en el segundo renglón disminuyó. Por lo tanto, en la tabla 2, si se cumple esa condición, lo palomeamos y vamos a ver la siguiente tabla, que sería 50 es a 550, el doble de 50 es 100, pero acá no disminuyó a la mitad ni aumentó al doble. Por lo tanto, ninguna de estas dos condiciones, 3 o 4, son viables para la tabla 3. Vamos a la siguiente condición. Si se divide cada cantidad del segundo renglón entre su correspondiente en el primero, el resultado siempre es el mismo. Veamos si es cierto. Vamos a hacer las divisiones. Por ejemplo, dice que si yo divido la del segundo renglón, que en este caso sería entre el primer renglón, en este caso, por ejemplo, sería 100 entre 5, aquí es igual a 20. Luego hago lo mismo con el siguiente, que sería 120 entre 6, y me doy cuenta que también es 20, entonces sí es lo mismo. 140 entre 7, y me doy cuenta que es lo mismo. Entonces ya vieron que esa condición pues sí la está cumpliendo la tabla 1. Y vamos con la tabla 2, que hacemos lo mismo. Sería 6 entre 5. 6 entre 5, es decir, el segundo renglón entre el primer renglón. Esto sería igual a 6 quintos y sería después 5 entre 6. Y pues desde aquí nos damos cuenta que pues no va a ser lo mismo, porque 6 quintos no es lo mismo que 5 sextos. Entonces aquí la condición número 5 no se cumple para la tabla 2. Y vamos con la tabla 3, que nos está diciendo renglón 2, que sería 550 entre el primer renglón, que es 50, que sería igual a 5, 1, 10, 5, 10, que es igual a 1.1. Y el siguiente valor, digámoslo así, sería 500 entre 100, que es igual a 1. Entonces vemos que no es lo mismo, por lo tanto tampoco se está cumpliendo en la tabla 3 esta condición. Únicamente en la tabla 1 vemos que todas las divisiones sí va a ser el mismo valor. Aquí no se cumple, ni aquí tampoco se cumple. Condición número 6. Si se multiplica cada cantidad del primer renglón por su correspondiente en el segundo, el resultado siempre es el mismo. Vamos a ver si en la tabla número 1 puede pasar. 5, el primer renglón, por el segundo renglón, que es 100, multiplicamos y sabemos que va a dar 500. Luego 6 por 120, vemos que nos va a dar 6, 2, 720, y aquí nos damos cuenta que pues no es el mismo, por lo tanto la condición no se cumple. Veamos con la tabla número 2, sería el primer renglón, que es 5, se multiplica por el segundo renglón, que es 6, y vemos que es 30. Ok, ahí vamos a ver el siguiente, el primer renglón, que es 6, por el segundo, que es 5, y vemos que también nos da 30. Vamos con el siguiente, que es 7 por 4.3, sale 30.1, que se aproxima. Estas cantidades, ¿por qué se aproximan? Porque aquí fueron números decimales infinitos, entonces
sí está muy aproximado. Si lo redondeamos, en este caso sería 30 también. Y si hacemos después 8 por 3.8 es igual 30.4. Y nos estamos dando cuenta que salen decimales, pero es porque aquí la división fue con números infinitos o seguían más números. Por lo tanto, sí podemos decir que van a ser iguales. Y pues vamos con este ejemplo de 10 por 3, que sí nos va a salir exacto. 10 por 3 nos va a salir 30. Por lo tanto, aquí sí se cumple la condición que nos está diciendo de que si multiplicamos el primer renglón por el segundo, nos va a salir siempre el mismo resultado. En la tabla 2 sí, y vamos a averiguar con la tabla número 3 si también pasa lo mismo. Y multiplicamos aquí el primer renglón, que es 50, por 550, nos sale 27.500. Y después el siguiente, que sería 100, primer renglón por segundo renglón, 500, que nos sale 500 y dos ceros, y nos damos cuenta que no son iguales, por lo tanto no se cumple esa condición. Bueno, esto sería todo, espero que les guste y nos vemos en la siguiente sesión.